Buenos días, hermanos y hermanas. La celebración de hoy, solemnidad de Pentecostés, señala el final del tiempo de Pascua, conmemora la venida del Espíritu Santo y celebra los inicios de la vida de la Iglesia. Celebramos este día de Pentecostés todavía con las huellas de la larga y dolorosa prueba a la que han sido sometidos todos los pueblos del mundo con la terrible pandemia del COVID-19. Una prueba que ha puesto de manifiesto que la pasión de nuestro Señor este año no ha estado en los templos ni en las procesiones, sino en la carne de nuestros pueblos. No una semana, sino muchas, con unas secuelas de largo recorrido. Unas semanas que han sido santificadas por la entrega, en muchos casos hasta la muerte, de los que velan la salud en los hospitales, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, los agentes de serenazgo y muchos voluntarios más. Esta experiencia dura nos interpela para que en todo momento nos duela el sufrimiento humano que nos rodea, en todas sus formas, como auténtica expresión de la cruz de Cristo. Que la fuerza resucitadora del Espíritu también acompañe a nuestro pueblo y sane los corazones desgarrados, que nos llene de esperanza y sigamos siendo iglesia en salida, que busca un renovado Pentecostés en estos momentos actuales. Iniciamos nuestra celebración eucarística cantando.
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos une en la paz y en el amor, ahora que celebramos la fiesta y la solemnidad de la venida del Espíritu Santo, pongamos nuestras intenciones en común. Por la salud de Paola Sicha Blas, Renzo Sicha Blas, Margarita Guamán de Ramírez, Milene Ramírez Guamán, por la familia Verde Ruiz, Jennifer Martínez Wong, Juan Sebastián Wong, José y Juanita Wong, Aldo Paliza Rabasani, Fernando Mostajo, Carlos Sánchez, Luciano Somo, Raquel Ávila, Sheila Mendoza, Guillermo Ballenas Ochoa, Carlos Sandoval, Luz Cáceres, Armando Villalta Tuce, por los trabajadores de la Municipalidad de Sullana, por Herbert Quizocala Miranda y familia, Freddy Guaita Cori y familia, Raúl Carrillo, Jessica Samame Trelles, Fernando Román Córdoba, Angélica Díaz, Cremilda Fasal, Fortunato Igme Huaracayo e hija, Failia Vargas Dongo. También por nuestros hermanos difuntos, por el padre Ernesto Cirani, Gliceria Villafán Castillo, María Ofelia Ceroni de Lara, Roberto Zúñiga, por 4 meses de fallecida de María Luisa Picón Montillo, por Santos Paima Chucutali, Ladislao Paima Chucutali, Natividad Paima Chucutali, César Augusto Ruiz Salas, Grimaldo Moreno Johnston, Marina Gaete de Moreno, Enrique Gaete Delgado, Héctor Alba La Rosa, Luis Artemio Chapiama Cenepo, Griselda Cortés, viuda de Herrera, 50 años de fallecida, Pascuala Chirinos. Hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Cristo, ten piedad, de nosotros ten piedad. Aquí reunidos, hoy tus hijos con amor, venimos a pedir tu perdón.
Santo, para darnos fuerza, entonemos el Gloria. Gloria a Dios en los cielos, cantan sus criaturas, ríos y bosques se alegran, los pobres en ti esperan, paz para el pueblo sufrido, gritan los oprimidos, la tierra más remanida clama hoy por su justicia. Gloria, gloria, gloria te damos, Señor, gloria, gloria, venga tu reino de amor. Gloria, gloria, gloria te damos, Señor, gloria, gloria, venga tu reino de amor. Gloria a Jesús nuestro guía, Hijo de José y María, siempre viviendo en los pobres, cargando nuestros dolores, jóvenes de la vida, su muerte nos liberó, y desde entonces creemos que eres nuestra salvación. Gloria, gloria, gloria te damos, Señor, gloria, gloria, venga tu reino de amor. Gloria, gloria, gloria te damos, Señor, gloria, gloria, venga tu reino de amor. Gloria al Espíritu Santo, que nos despide este campo, es el que digna la iglesia y desde el pobre se expresa, le dio coraje a San Pedro y a todos sus compañeros, que nos anima a nosotros para ser un mundo nuevo. Gloria, gloria, gloria te damos, Señor, gloria, gloria, venga tu reino de amor. Gloria, gloria, gloria te damos, Señor, gloria, gloria, venga tu reino de amor. Oremos. Oh Dios, que por el misterio de esta fiesta santificas a toda tu iglesia en medio de los pueblos y de las naciones, derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y realiza ahora también en el corazón de tus fieles aquellas maravillas que te dignaste hacer en el comienzo de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora atentamente las lecturas. De los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, las que separándose se fueron posando sobre cada uno de ellos y quedaron llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar idiomas distintos, en los cuales el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones de la tierra. Al producirse aquel ruido, la gente se juntó y quedaron desconcertados, porque cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Asombrados y admirados decían: ¿no son galileos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestro propio idioma? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia y del Ponto. Hay hombres provenientes de Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros romanos, judíos y hombres no judíos, que aceptaron sus creencias.
cretenses y árabes, pero todos los oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos al Salmo. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Le retiras el aliento y expira, y vuelven a ser polvo. Envías tu Espíritu y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Espíritu de Dios, ven, Padre de los pobres, ven a llenar con tu don, con tu luz a las naciones, ven consuelo de afligidos, fuerza del Creador, ven huésped de las almas, íntimo don de Dios, con luz esplendorosa, inunde tu claridad el corazón de los hombres que luchan por la verdad. Ven, Espíritu de Dios, ven, oh Padre de los pobres, ven a llenar con tu don, con tu luz a las naciones. Sin el soplo de tu vida, nada habrá que sea puro. Sin tu palabra secreta, todo el mundo queda oscuro. Lava con tu perdón el corazón mancillado, levanta con tu alegría el fervor que ha desmayado. Ven, Espíritu de Dios, ven, oh Padre de los pobres, ven a llenar con tu don, con tu luz a las naciones. Con tu gracia, inflame la tibio tu amor, al extraviado dirija tu divina
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Hermanos, hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, hoy en la fiesta de Pentecostés, es decir, la venida del Espíritu Santo. El Espíritu en la historia de la salvación está desde la creación, cuando Dios, al hacer a Adán, le sopla su espíritu en el rostro y le da vida. Luego, a través de la historia de la salvación, los mensajeros de Dios, los profetas, fueron guiados por el espíritu que Dios les había dado. También a la primera comunidad de los apóstoles, Dios les da su Espíritu por medio de Jesús, que le llamamos Espíritu Santo y que ha guiado a la Iglesia durante estos siglos. A través de los documentos y las prédicas del Papa, he tomado 5 puntos a partir de la lectura de lo que es el Espíritu en nuestra Iglesia. El primero, el Espíritu nos hace vivir como resucitados. El Espíritu no es una cosa abstracta, es una persona que nos cambia la vida, como le sucedió a los apóstoles, todavía temerosos y encerrados en el cenáculo, a pesar de haber visto a Jesús resucitado, y después de Pentecostés, impacientes por llegar al límite desconocidos, para anunciar el Evangelio sin miedo a dar la vida. El Espíritu es el dador de fuerza. Aquellos que tenían miedo les da la fuerza para salir de su encierro. Su historia nos dice que incluso al ver al resucitado, eso no es suficiente, sino que tenemos que acogerlo con nuestros corazones abiertos. No sirve saber que el resucitado está vivo, sino se vive con él. No es una teoría: Jesús ha resucitado, nos ha dado el Espíritu. Es una experiencia en el caminar diario. ¿Cuánto de nosotros en momentos de abatimiento hemos sentido la presencia del Señor? Ni a veces lo podemos explicar, pero lo hemos sentido. Y si es el Espíritu que hace Jesús que viva y reviva en nosotros y que nos resucita de nuestro pecado. Lo segundo, nos convierte en hijos de Dios y hermanos entre nosotros, gracias al Espíritu dado. La nueva vida, la verdadera vida de resucitados, es restablecer nuestra relación con el Padre, rota por el pecado. He escuchado en muchos hermanos, y lo he sentido yo mismo, en mi experiencia de pecado, que me ha alejado de Dios y he roto la comunicación y mi relación con el Padre. Pero es el espíritu de amor y de perdón que me une a restablecer esta relación de hijo y de amigo, y más aún de hermano. Esta es la misión de Jesús: sacarnos de la condición de huérfanos y devolvernos a la de hijos, amados por un Dios que perdona. La paternidad de Dios se reactiva en nosotros gracias a la obra redentora de Cristo y al don del Espíritu Santo. Es gracias a esta relación con el Padre y con el Hijo que el Espíritu Santo nos hace entrar
en una nueva dinámica de fraternidad entre nosotros, a través del hermano universal que es Jesús. Podemos relacionarnos con los demás de una manera nueva, ya no como huérfanos, sino como hijos del mismo Padre bueno y misericordioso. Y esto cambia todo. Podemos vernos como hermanos que caminan al encuentro de su Padre. Lo tercero, el Espíritu crea unidad en la diversidad. La división entre los cristianos es uno de los grandes escándalos que nos aleja del amor más profundo de Dios en su creación. Nos divide, mientras que el Espíritu hace que los discípulos sean un pueblo nuevo, unidos en el perdón que Dios nos da, porque crea un corazón nuevo. Las palabras de Jesús, no quiero un corazón de piedra, sino un corazón de carne. A cada uno da un don y a todos reúne en unidad. En otras palabras, el Espíritu crea la diversidad en la unidad verdadera, aquella, según Dios, que no es uniformidad, sino unidad en la diferencia. Es necesario resistir dos tentaciones frecuentes en nuestra vida. La primera es buscar las diferencias. Yo soy mejor, yo sé más, yo soy más antiguo o yo soy primero. Esto ocurre cuando buscamos destacarnos, cuando formamos bandos y partidos, cuando nos endurecemos en nuestros planteamientos y excluimos. Quizás es en este tiempo en que tenemos que pensar en incluir, porque todos somos iguales y lo sabemos mediante esta pandemia. No porque tienes más posibilidades económicas te salvas de esta pandemia. Quizás nos consideramos mejores. Nos convertimos en unos seguidores partidistas, en lugar de hermanos y hermanas en el mismo espíritu. Cristianos de tendencias políticas, de derechas o de izquierdas, antes que cristianos seguidores de Jesús. Guardianes inflexibles del pasado o vanguardistas del futuro, antes que hijos y humildes agradecidos de esta iglesia, en la que compartimos el pecado y la virtud. Así se produce una diversidad sin unidad. En cambio, la tentación contraria es la de buscar la unidad sin diversidad, es decir, todos unidos igual que un prototipo, como máquinas, y todo se convierte en uniformidad, en la obligación de hacer todos juntos y todo igual, pensando todo lo mismo y de la misma manera. En cambio, el Espíritu es un Espíritu que crea y creativo en la diversidad, y luego realiza la unidad, conecta, reúne, recompone y da armonía a la diversidad. Cuarto, Dios nos habla todavía hoy. El Espíritu de verdad nunca deja de hablar. Nos hace entrar cada vez más plenamente en el significado de la palabra de Jesús, que es el mandamiento del amor. Es la novedad del Evangelio de una palabra siempre viva, porque el cristianismo, como dice el catecismo de nuestra iglesia, no es una religión de libro, una palabra escrita y muda, sino de la palabra de Dios, es decir, el Verbo encarnado que vive entre nosotros. La novedad nos da siempre un poco de miedo, porque nos sentimos más seguros si tenemos todo bajo control. Si somos nosotros los que construimos, programamos y planificamos la vida según nuestros esquemas, seguridades y gustos, nunca saldremos a predicar a la misión que Cristo nos dio. Vayan y bauticen a todos. Y nos sucede esto muchas veces por miedo. Hoy es el tiempo de la fuerza del Espíritu en nuestra iglesia. Por último, la misión es llevar al mundo la alegría del Espíritu. Sé bien que en estos momentos, con más de 70 días de encierro, muchos sentimos frustración, sentimos miedo, sentimos muchas veces desesperación. Pero es el tiempo del Espíritu, de aprender nuevamente a reírnos, a sonreír, a ver lo positivo de la vida, pero más aún a construir una nueva relación con Dios, donde todos somos hermanos
y nos preocupamos unos de otros. De hecho, la misión no es trabajo, es un don. La Iglesia tiene necesidad de evangelizar y de evangelizadores que sepan sin temor a salir a la acción que el Espíritu nos da. Es el nuevo Pentecostés que nos lanza a la humanidad para enseñarle el amor de Dios y compartir la hermandad en este amor. Que así sea. Pongámonos en actitud de oración y proclamemos nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. nació de Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras peticiones. Para que seamos una iglesia abierta, dialogante, sinodal, una comunidad que asuma las periferias geográficas y existenciales que dejará a su paso la pandemia que vivimos hoy. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los países del mundo, para que puedan superar unidos las pandemias de la guerra, del hambre, de la desigualdad, del maltrato ecológico. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los más débiles, por los que sufren las consecuencias del pecado que divide y enfrenta al ser humano, para que sean atendidos en lo material y acompañados en sus tristezas y esperanzas, que se hace más presente en la crisis de salud que estamos pasando. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por nosotros, comunidad cristiana, que estamos celebrando el centro de nuestra vida de fe, la Eucaristía, para que salgamos de nuestra comodidad, nos sintamos familia y caminemos juntos con el deseo de ser iglesia en salida e instaurar en nuestro mundo un renovado Pentecostés, y en este tiempo de quedarse en casa, siendo la iglesia doméstica del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también por todos nuestros enfermos, por todas las personas que están en los hospitales esperando una cama para ser atendidos por la gravedad del COVID-19. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, acoge todas nuestras súplicas y ayúdanos siempre a caminar bajo la protección del Espíritu Santo y responder a las necesidades de hoy en la misión de predicar la buena nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos al Señor nuestras ofrendas. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra luz, la inquietud, la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz.
hermanos y hermanas, para que trayendo al altar los gozos y fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender más profundamente la realidad misteriosa de este sacrificio y se digne llevarnos al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos, por la encarnación de tu unigénito. El Espíritu que desde el comienzo de la Iglesia naciente infundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos, se reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor del universo. Dios está en los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana en la tierra. Hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana en la tierra. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana en la tierra. Hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana en la tierra. Santo y bueno eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acaba la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de tu iglesia que hoy celebra la venida del Espíritu Santo y del sacramento de la unidad para todos los pueblos. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos el abrazo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Señalaron todos del Espíritu Santo y hablaron de las grandezas de Dios. Aleluya. Oremos. Oh Dios, que has comunicado a tu pueblo los bienes del cielo, conserva la gracia que le has dado para que el don infuso del Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y el alimento espiritual, acreciente su fruto para la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, hermanas, los seguimos invitando a seguirnos por medio de este canal. Los días jueves 6 de la tarde tenemos adoración y los días domingos, como hoy a las 9 de la mañana, la misa dominical. Están todos cordialmente invitados y anuncien que estamos celebrando la Eucaristía todos los domingos a sus familias para que puedan tener el alimento espiritual cada domingo. Vamos a hacer la bendición solemne. Todos inclinamos la cabeza. Dios Padre de los astros, que iluminó el día de hoy las mentes de sus discípulos, derramando sobre ellas el Espíritu Santo, los alegre con sus bendiciones y los llene con los dones del Espíritu Consolador. Amén. Amén. Que el mismo fuego divino, que de manera admirable se posó sobre los apóstoles, purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con la efusión de su claridad. Amén. Y que el Espíritu que congregó en la confesión de una misma fe a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas, les conceda el don de la perseverancia en esta misma fe, y así puedan pasar de la esperanza a la plena visión. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe hoy y siempre. Amén. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar.
me quise escoger, no es palabra que intento gritar. Soy reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección. Y te mando mi